Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hemos iniciado el capítulo 5. Capítulo 5, del 1 al 5, nos habla directamente sobre David, que es rey de Israel. Dice, todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Yahvé te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás príncipe sobre Israel. Esa caña de Inaguri hasta este momento. Y ahora seguimos con el versículo 3, que hoy queremos subrayar. Todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón, y allí el rey David hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Entonces ellos ungieron a David como rey de Israel. Aquí se vuelve a repetir, se insiste mucho en que todos ellos van junto a David, el pueblo, y le recuerdan los dos elementos que ya hemos visto en el versículo 2, la importancia de la elección de Dios sobre David. Es un libro pedagógico, pero recordemos que es un libro religioso. Y eso significa, ñandeña mañana lleva, va isha pañandeña yapota, como dice San Agustín, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la comunidad. Peoñe eina de cada uno de nosotros, de nuestro ateuazú, de la iglesia, cómo tenemos que ser. Nuestra comunidad, queridos amigos, es una gran iglesia, porque algo griego dice, ateuazú lleva. Entonces, muchas veces nosotros pensamos iglesia, decimos, y pensamos que ahí ir, encerrarte entre cuatro paredes y rezar, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo, la iglesia quiere decir el ateuazú, que tienen que entrar todas las dimensiones. Atención, pero hay que baitar a todas las dimensiones. La Biblia te habla de todas las dimensiones, queridos amigos, de todas las dimensiones, del aspecto humano, porque la religión, religarte a tu existencia, y te va a llevar a entender quién sos vos. Y entonces cuando vos entendés, te religas a tu esencia, entonces bebé, ella poner las cosas. Entonces vas a ser una persona honesta, porque en la sociedad, en la relación que existe entre nosotros, la podríamos lealtad, honestidad, humildad. Ñambeahí la ñande netaja ñambeahí, entonces la ñande ateuazú, ñambeahí hoy. Si uno se vuelve egoísta, si uno se encierra en sí mismo, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Y está destruyendo, ¿verdad?, esa relación. Ahora entonces en este versículo 3 se vuelve a insistir que es toda la comunidad, o sea, todos los ancianos que se van.
todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón. Van hasta el lugar donde él se encuentra. Es decir, eso también es importante. Lleva la hipotanda, la ayuda EPM, a ofrecer PMP, a ofrecer PM, a ofrecer PM ahí un poco de corrupción, a veces se acepta, lleva, pero PP votata, David, entonces su actitud es absolutamente abierta. Vamos a decir así, a la voluntad de Dios. Va Eva Peñan de Yara la hipotágina, a UPB Mooñan de Ñandula de Yara, o Muesacala Iñacacuera. Justamente en el pueblo, en la gente. Por eso que antes se decía, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es justamente el hablar, es la voluntad del pueblo, lo que el pueblo manifiesta. Pero estamos hablando de un pueblo que tiene conciencia, que sabe y que vive actitudes y valores excelentes, ¿verdad? Porque hoy en día, ya la pueblo, cualquier ya la pueblo, entonces el pueblo que vota, pero que sabemos muy bien que le compramos por un 100.000 y o lo que sea, vean ahí pueblo, lastimosamente, vean ahí pueblo. Ese es un esclavo, lastimosamente, a quien nosotros le estamos utilizando. Por eso siempre decimos, este libro es esencial y fundamental, queridos amigos, porque es un libro político, para políticos. Baisha pañande, entonces ñañe moyana, haya echana, tendo taishamo, baisha yaguatana, haya huerajana, lleva la ñane comunidad. Baisha pañande, ya es chacata, lo esencial y lo fundamental del hombre. Ahí tendríamos que hacernos la pregunta del Salmo 8 también. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser humano. Para que le des tanto poder. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando allá en Shatajina, este versículo 3 maravilloso que estamos estudiando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Estar 1000 días muy lejos de ti.
nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? En ti creemos, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bélgica registró unos datos nunca antes vistos sobre la eutanasia, casi 3.500 casos en 2023, es decir, de las personas que fallecieron ese año, 3 de cada 10 pidió morir con esta práctica. Este país fue el segundo de la Unión Europea en legalizarla en 2002 y desde entonces los casos han aumentado un 1.200%, pasando de 259 en su primer año a 12 veces esa cifra en tan solo 2 décadas. De hecho, al principio los que podían solicitarla eran los pacientes terminales, pero desde 2014 también se incluye a menores y, por ejemplo, a las personas con Alzheimer o enfermedades mentales graves. A cierta edad, o si tienes una enfermedad o un problema, por ejemplo en Bélgica, la depresión puede ser motivo para solicitar la eutanasia. La gente siente la presión de solicitarla, como si fuera lo que la sociedad se espera de ella.
Esto hace que muchos vean la eutanasia como única salida. Por eso la Iglesia ha apostado por reforzar el entorno social para, por un lado, que la enfermedad se haga más llevadera, también para evitar el derrumbe psicológico del paciente. Sabemos que cuando se hace un acompañamiento humano, sereno y participativo, el paciente crónico grave o el enfermo en fase terminal percibe esta solicitud. Incluso en esas duras circunstancias, si la persona se siente amada, respetada, aceptada, la sombra negativa de la eutanasia desaparece o se hace casi inexistente. La globalización es muy tecnológica, pero poco humana. Por eso yo creo que es indispensable que se eduque sobre las edades de la vida, sus problemas, lo indispensables que son las relaciones humanas. Y en esto también están de acuerdo los médicos. Unos 400 estuvieron en el Vaticano en 2018 para debatir esta cuestión y coincidieron en muchos puntos. Por eso que en las encuestas, cuando se pregunta por la eutanasia a un paciente terminal, la gran mayoría la rechaza. Si usted tuviera dolor y cansancio, no trabajase, no pudiera ir en coche ni ir a ver el partido de fútbol, todas las cosas que hace, ¿usted querría vivir? El 60-65% dice que no. En cambio, cuando vemos a los enfermos que están realmente mal, el porcentaje es solo de un 3%. En Europa son 8 los países con leyes que permiten la eutanasia, entre ellos España o Alemania. En Colombia, por ejemplo, se considera un derecho constitucional desde 1998. También hay que diferenciar, como hacen muchos estados, la eutanasia, que la administra el personal sanitario, del suicidio asistido, en el que el fármaco lo puede aplicar otra persona, incluso el mismo paciente. Es el caso de Estados Unidos, donde la eutanasia no es legal, pero el suicidio asistido se permite en algunos estados cuando el pronóstico de vida es de 6 meses o menos. Es lo que se hace en Washington, California o Colorado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el segundo, capítulo 5. Y hoy subrayamos el versículo 3. Aquí encontramos el pacto, decíamos, el pacto de David con los ancianos de Israel. Upealo y Coañandenía lleva, entonces dice que todos los ancianos, así nos decía el versículo 3, todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón. Y allí el rey David hizo una alianza, para allá subrayana, el hecho de que todos los ancianos van hacia Hebrón, después allí él hace una alianza con ellos, ante Yahvé, pequeño importante, y ellos ungieron a David como rey de Israel. ¿De acuerdo? Alianza, todos que van, hablan. Estábamos hablando de la democracia, ¿verdad? El kratos quiere decir gobierno de la demo, es decir, del pueblo. Bueno, pero a ver, catuña de la democracia que hay solamente cuando hay capacidad también de opinión, capacidad crítica, porque nosotros hablamos mucho de Yuruguazú y la democracia, güey, lleva. Pero yo le puedo decir, querido hermano, que lo que menos tenemos nosotros es la democracia, ¿verdad? Lo que menos tenemos entre nosotros. Y ande a ver y catuyare con la plutocracia, voy a decir la y plata, vea la omanda, y catuyare con la gerontocracia, y tuya vea la omanda, voy a decir la gerontocracia, ¿verdad? O si no podemos tener, ¿verdad? Elementos dictatoriales dentro de una organización. Y así,
o si no podemos decir la narcocracia, es decir, mi Ombapoa, ¿verdad? Y todo lo que están con la cuestión del narcotráfico, etcétera, etcétera, Umiala Omandá, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay mucho, desde muchos puntos de vista podemos mirar, podemos ir indagando. Tendríamos que hablar, y a mí me gustaría, ¿verdad?, que un sociólogo en este caso tendría que ser, ¿verdad? O un analista político también sería interesante, ¿verdad? Pero tendría que ser uno que sea verdaderamente estudioso, imparcial, porque es así. Yo sé que es difícil muchas veces ser imparcial, es muy difícil. Y bueno, vaya a votar. Nosotros vivimos dentro de un contexto histórico y cada persona también vive dentro de un contexto histórico y cada persona también vive de acuerdo a sus intereses, ¿entiendes? Más o menos, no hay por ahí la perfección, no hay por ahí la desliga haitiana de su contexto histórico y de su realidad, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sentimos, lo que nosotros decimos y hasta dónde también podemos decir. Muchas veces indica tú y ahí la ya España. Yo mismo, muchas veces mirando, reflexionando, digo algunas cosas interesantes, pero muchas veces da ahí la España. Porque estamos ahí la Yaicuavea, etcétera, pero no podemos pues aquí también largar todo el fardo, sino que aquí tenemos que ayudarnos, por lo menos a reflexionar. Por no que ahí la pila ya peca de pesado. Oñan de pesado y te diga ya la ya yuñan de ya pa hoy pea, moa contra, porque después ya parece que estamos simplemente luchando o peleando así directamente, confrontándonos contra ciertas personas, ¿verdad? Y no es esa la intención. La intención es justamente, así como la palabra de Dios, es siempre la de iluminar, clarificar, tener criterios y valores, pero desde Dios. Eso es importante, porque entonces esta palabra de Dios que sirvió hace 1000 años, hace 1500 años, hace 500 años, hace 10 y 20 años, y servirá dentro de 2000 años y dentro de 1000 años servirá la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque justamente miramos y la palabra de Dios te transmiten las actitudes. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Porque si no, quiere decir que no maduramos, quiere decir que nosotros nos quedamos en las cosas lisonjeras, a lo esencial y fundamental. Entonces aquí en este versículo que decíamos, el 3, todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón, se vuelve a subrayar el que ellos van. Ustedes ahí me acuerdo en el versículo primero. ¿Por qué será que nos vuelve a recordar? Y quiere decir que el hecho de que es el pueblo el que se mueve, no es David el que viene y dice, porque siempre fui rey ya de Judá, y ahí en mi reino de Judá está más rico, está más amondá ponama. Entonces el poder, la plata y el placer, famosas 3 tentaciones, ¿verdad? Entonces, si ayúdame, entonces pénlase, cuestión que ya pueda ser en los que se van, ¿verdad?, al frente y me anuncian y me hacen publicidad. Entonces, voy a peicote, llevan. A ver, cada se mávalo, botata, pecase votantes, ¿verdad? Sea el que sea, pues yo guata plata. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. El Papa hizo su primera aparición pública el 23 de marzo, después de 38 días. Su salida al balcón del Hospital Gemelli duró 1 minuto y medio. Se le veía cansado, pero con ánimo y, sobre todo, con ganas de estar con la gente. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Los médicos le pidieron reposo y evitar encuentros con grupos para no contagiarse. El pontífice parece haber cumplido a rajatabla esta receta.
Durante la primera semana ni siquiera estuvo presente en el Ángelus Dominical. Es la cita semanal pública que tiene con los fieles y en otras ocasiones, cuando no pudo salir a la ventana, quiso al menos estar presente, aunque tuviera que ser sin moverse de su residencia. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza. De hecho, había cierta expectación por si el Papa volvía a aparecer el domingo, ya que se había mostrado al público en el mismo evento una semana antes. Por el momento, el Vaticano ya ha evitado señalar que las celebraciones de la Semana Santa serán presididas por el pontífice. Se ha limitado a confirmar el horario y el lugar, pero no quién las dirigirá. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy reflexionamos con el libro de Ezequiel, las profecías de Ezequiel. Gesek quiere decir fuerza. El significa Dios. Gesek, el, fuerza de Dios. Entonces, la fuerza de Dios que nos acompaña en este tiempo de Cuaresma, que nos lleva también camino a una verdadera conversión, es decir, a nuestra propia resurrección. Escuchamos de la profecía de Ezequiel, capítulo 44, del 9 y luego del 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Y así continúa esta profecía maravillosa, esta imagen y este simbolismo. Primero dice que surge, o sea, lleva del altar del Señor. El agua, la fuente que va limpiando, es un torrente. La fuente del Señor que va entrando a nuestra vida, ciertamente dice, nos llega hasta cierto punto, hasta los tobillos. Otros 500 metros, en la medida en que Ñandé Yaguataya, Jaina, nos vamos zambullendo en la fuente que es el Señor, me llega a las rodillas. Allá a veces, otros 500 metros hasta la cintura. Y después ya es un agua en que nosotros tenemos que nadar. Es la gracia del Señor. En esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre y que nos dé la fuerza necesaria para poder llegar hasta la fuente esencial y fundamental. Dios, nuestra fuente. Dios, el agua que nos da vida.
Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Hoy estudiamos el segundo libro de Samuel, capítulo 5, subrayando el versículo 3. Nos dice: todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey de Hebrón, y allí el rey hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. Queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos aquí en este versículo. Primero, se vuelve a insistir en el que todos, ¿verdad?, todos los ancianos de Israel. Es decir, la unidad es lo que nosotros buscamos aquí. La unidad en la lealtad también decimos. El Evangelio habla, y también el Antiguo Testamento de por sí, porque el Evangelio siempre, el Nuevo Testamento, responde a los valores y principios que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces nos habla mucho de la lealtad. Aquí entonces este pacto que se está haciendo David con el pueblo es la importancia de la lealtad y el compromiso. Por eso se hace un pacto, un compromiso mutuo entre todos, dice, todos. Entonces esto, por ejemplo, ya es muy importante. Yo insistía mucho algunas veces, ¿verdad?, en algunas frases que nosotros utilizamos, pero donde no hacemos resaltar tanto el todos. Vamos a estar mejor, por ejemplo. Vamos a estar todos mejor, por ejemplo, sería importante. Pero para que eso lo metamos, y entonces nuestro diccionario va a ser el buscar el bien de todos. No vamos a estar mejor y el bien solo de algunos, ¿verdad?, de un grupito, etc. O sea, todas las palabras que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, no piensen que esto se puso así al azar nomás. Cada versículo, cada palabra ha sido repensada, pero mil y mil de veces, ¿entienden? Y los estudios que se han hecho sobre la Biblia, ustedes tienen que saber que son miles y miles y miles. Es decir, que aquí ha caído, o mejor dicho, ha pasado mucha agua bajo el puente, decimos, ¿verdad? Mucha agua bajo el puente ya han pasado, pero sobre todo mucha reflexión también que ya se ha hecho sobre la palabra de Dios. La ñandeco Abela Yayapoa es simplemente un volver a recordarnos. Ñañe atoimi para nuestro tiempo, porque ñandé la nañane tiempo iboinda, ya le iboina, ñajendu iboí, hasi iboí, lleva la Yayapo pajama, pero por lo menos con estas reflexiones que estamos haciendo aquí, lo que queremos hacer, por lo menos algunos puntitos, ¿verdad?, de toda la riqueza inmensa de cuánto se ha reflexionado y se ha escrito sobre esto. Aquí estamos mirando el pacto que refleja la lealtad y el compromiso en las relaciones siempre de liderazgo. Es decir, que ñande la ñañe moino jinape burubishai sharamo, tenatendo tai sharamo. Lealtad con aquello que nosotros proponemos. Una de las cosas que en otro momento hemos estudiado y hemos dicho, nos dio pie a reflexionar, es que aquí, por ejemplo, la campaña política, ahora nuestro líder, oñe en Barey, promete Parey, vamos, trabajo, vamos a dar esto, vamos a dar aquello. Esa es una demagogia en realidad. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito, ¿verdad? Vos, si te tenés que presentar, este es un libro político para políticos, ¿verdad? Si te tenés que presentar
ante el pueblo y vas a decir, estas son mis propuestas. Necotengo y la Zapucayo, bebé, en Bozapucay, la de partido, en Bozapucay, viva, urra. No, un mía, oye, sacan de que son muy bajos, ¿verdad? Muy bajo de criterios y de pensamiento. Vea, un mío, Juan, urra, urrero, un mía. Lastimosamente, ¿verdad? O sea, falta criterios y falta seriedad en aquello que nosotros estamos, ¿verdad?, queriendo proponer. Eso pues inconscientemente demuestra, ¿qué cosa? Y demuestra el famoso, nosotros le decimos el caudillo, dice, baretebe, baretebe. Aveshela manda, aveshela ñe presenta, maralla de cola poder. Entonces el caudillo siempre después se oye coya haya cuba y tuya, ya oye cola, mábala o me da los recursos de la narcopolítica, los recursos de la dictadura, los recursos de, no sé, de cualquier lugar donde ella le coagina recursos y que normalmente son recursos mal habidos, ¿entiendes? Entonces, ¿de quién me está solventando eso? Pero después siempre en función de un grupito, ¿verdad?, que se va a enriquecer detrás de eso. Y por eso es que aquí, este pacto, tiene que haber un pacto verdadero de lealtad, se dan cuenta, lealtad y compromiso. Nosotros queremos, en nuestro gobierno vamos a hacer esto. Haremos ya la estrategia, haremos ya la fecha, haremos ya la parte económica. Entonces, quiere decir que es un trabajo serio que vos hiciste mucho antes de lanzarte. Entonces, de ella polan de pacto, bueno, vamos a hacer una ruta de tantos kilómetros, va a costar tanto, ¿verdad? Hani o hilaremos, va a costar tanto, a ver, yo pila gobierno me haré el doble. Ah, porque hay que reajustar. No, eso que vos hiciste es solamente ya robo, se llama eso, robo, ¿entiendes? O sea, hay que hacer las cosas con, previendo todo, ¿entiendes? Pero hay que escribir, hay que poner esto. Entonces al final de tu gobierno vos mirás y decís, mira, esto hemos prometido, esto no se pudo hacer todavía, pero queda allí en el tintero, etc. Pero eso es seriedad. Y eso es lo que en realidad la palabra de Dios aquí nos está diciendo y nos está pidiendo también. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el sínodo de 1080 reunido en Aviñón, los obispos discutían sobre cómo sacar del atolladero a Grenoble, una diócesis que navegaba al garete porque estaba vacante desde hacía tiempo y sin timón era presa de la simonía, pecado que consiste en comerciar con las cosas sagradas, sacramentos, cargos eclesiásticos, etc., que los livianos sacerdotes ejercían a la vista de todos. Vendían eucaristías, matrimonios, confesiones. Además de que sin pudor mantenían concubinas, laicos inescrupulosos se habían apoderado de los bienes de la iglesia y la feligresía estaba a la deriva. Los prelados no encontraban un candidato idóneo que pudiera desatar ese nudo gordiano, hasta que Hugo, el obispo de Die, propuso el nombre de su secretario que se llamaba como él. Este Hugo, de apenas 27 años, nacido en Châteauneuf, Francia, en el año 1052, todavía ni siquiera era sacerdote, pero por su bondad, sabiduría y humildad, a pesar de su resistencia, resultó aclamado por todos. Entonces lo ordenaron sacerdote y lo llevaron a Roma, en donde el Papa Gregorio VII presidió su consagración episcopal. Al llegar a Grenoble, con esfuerzo y oración empezó a encarrilar la diócesis y a recibir amenazas diarias, pero no se arredró y tomó medidas drásticas.
separó a los sacerdotes corruptos, recuperó los bienes y la feligresía desamparada. Y no obstante los resultados, quiso retirarse, pero el Papa le ordenó que se quedara. Y San Hugo lo aceptó con amor y renovados bríos. Vendió lo poco de valor que quedaba para asistir a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas y a los ancianos. Sus sermones adquirieron tal tono que muchos lloraban después de escucharlo, e inclusive era habitual que confesaran sus culpas en público. Con presteza y buen humor visitaba todas las parroquias a pesar del terrible dolor de cabeza que no le abandonaba desde niño y de los problemas estomacales que hacían más drásticos sus permanentes ayunos. Ya llevaba mucho tiempo al frente de la diócesis de Grenoble cuando llegó hasta él San Bruno de Colonia, el venerable maestro de su juventud, con 6 compañeros, buscando un refugio para aislarse completamente del mundo. El obispo Hugo lo recibió con alborozo y le cedió la Cartuja, que era un abrupto terreno en la cima de una montaña rodeada de desfiladeros y que se correspondía exactamente con lo que buscaba el santo. Como no tenía fuentes de agua, San Hugo, al entregarle la propiedad, oró y golpeó una roca como Moisés, y al instante comenzó a manar una fuente cristalina de la que aún hoy se nutre este monasterio. Desde entonces estos monjes dedicados a la contemplación, al silencio y al ayuno adoptaron el nombre de cartujos, y a su estilo de vida se apegó el prelado de tal forma que quiso convertirse en uno de ellos, y para lograrlo le presentó su renuncia a varios papas y ninguno se la aceptó. Al cabo de 52 años de ministerio episcopal, sus achaques se recrudecieron, además perdió la memoria y sus últimos días fueron un largo Padre Nuestro, que era lo único que recordaba, y entonándolo murió el 1 de abril de 1132. A los 2 años lo canonizó el Papa Inocencio II. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Hugo de Grenoble que, aun sin entender sus designios, aceptemos la voluntad de Dios con alegría y mansedumbre. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu
ven y háblame, ven aquí a mis sueños, ven, inspírame, ven aquí a mi historia, ven, habítame, Espíritu Santo, ven, ven aquí a mi duelo, ven, abrázame, ven a mis desvelos, tranquilízame, ven a mi pecado, ven y sálvame, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu bondad. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Amigos, le invitamos a que te sumes a la campaña de Cuaresma, la gran colecta pública de este 4, 5 y 6 de abril. Un gesto de amor nos llena de esperanza. Acércate a tu parroquia o algún voluntario a dejar tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Aquí, queridos amigos, dice que todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey de Hebrón y allí el rey David hizo una alianza, es decir, un pacto con ellos ante Yahvé. Entonces ellos ungieron a David como rey de Israel. ¿En qué momento se le hace esta unción al rey David? En el momento de que nosotros hacemos el pacto. Abeñañemoy, entonces, de acuerdo, ya he dos cosas, ya subrayata. La lealtad, peñandeña huerecoajina, aves a peñandeña prometea y luego el compromiso. Por lo tanto, aquí está la presencia de Dios en el pacto. Por eso que dice muy bien, dice, ¿verdad? Pero te describe todos los ancianos hasta el rey y allí hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Entonces tiene que haber, queridos amigos, presencia de Dios. Porque o si no, ñande ya pueteréis, ya la pareña, promete, ya, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos nada claro. Esa es la gran pena, ¿verdad?, que encontramos nosotros, por lo menos, en nuestras políticas yo diría, son políticas, no sé si exagero mucho, pero son políticas de robo, ¿verdad? Son políticas de adueñarnos de lo que es público, res pública, pero para utilizar durante ese tiempo la fuerza del Estado, la fuerza de la res pública, o sea, de lo que es del pueblo, las cosas del pueblo, quiere decir res pública, utilizar para nuestro provecho, en un sentido personal o en un sentido de grupo. Entonces, por eso es que este pacto
se tiene que realizar ante Yahvé. Yahvé no debe aparecer peñan de llana oír. El liderazgo se muestra en las relaciones de comunidad, porque siempre estamos apuntando hacia los valores de la comunidad. Y por lo tanto, aquí se debe ver esa fe, es decir, lo que yo creo y lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros estamos proponiendo, y esa confianza ciertamente en el Señor. Con esto, queridos amigos, lo que el autor sagrado nos está enseñando en este libro pedagógico es que sin la intervención divina, ¿qué quiere decir la intervención divina? Quiere decir que si Dios no está en tu corazón, en tu vida, en tu forma de pensar, los valores y los principios de Dios, quiere decir que nosotros vamos a ir por caminos tortuosos. Y entonces las cosas que Dios nos está pidiendo. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que mirar bien, ¿verdad? Nosotros ya hablamos de una comunidad que necesita de un liderazgo efectivo, ya dijimos, y por eso es que vienen todos y le piden a David. Porque también podríamos decir, bueno, cada uno había posea, más había. Después, segundo, una vez que nos unimos, aquí necesitamos lealtad y compromiso en estas relaciones. Y por eso es el pacto. La lealtad es una lealtad mutua. Es fundamental y esencial para que exista esa justicia. Y también debemos entender que el pacto de por sí, en nuestras relaciones, esto nos recuerda que Dios, atención, Dios, Yahvé, te dice aquí, debe ser parte también integral. Dios tiene que entrar, la ciudad de Dios es San Agustín, en nuestras relaciones y decisiones. Pero ¿qué quiere decir que Dios entra en nuestras relaciones y decisiones? Y quiere decir que los valores de la justicia, los valores de la honestidad, los valores de la lealtad, los valores de un trabajo sincero, de empeño, y que la parte integral. Y al mismo tiempo, estos valores, atención lo que les digo, van a ser duraderos. Porque si yo hago un pacto y digo, solamente en mi campaña política, durante la campaña política, pero después, una vez que ya estoy como para ejecutar, porque hagan nada más, imagina entonces, si es ahí venían de Yara, pues quebroré, todo lo contrario de lo que yo digo. Por eso, aquí entra también el aspecto de una relación verdadera, justa y sobre todo verdadera. Necesitamos entonces trabajar hacia este bien común. Pero para eso tiene que estar Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestro trabajo de una manera justa, pero sobre todo de una manera duradera. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este estudio del capítulo 5. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.